Inicio. Este curso, pues yo creo que ya lo han visto, al menos la mayoría. Creo que por aquí hay algunos compañeros que son de las nuevas sucursales. Este, Básicamente el curso se está reimpartiendo por cuestiones de clientes que nos estuvieron solicitando por ahí algunos repasos de cursos básicos. Dentro está caída de voltaje, fundamentos del CCTV, que también lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Porque también sabemos que hay clientes que se están uniendo, que son totalmente nuevos, que les interesa capacitar a sus instaladores, etcétera. Y pues esta es una parte, digamos, medular de lo que es el CCTV, no solamente analógico, de cualquier tipo de videovigilancia, inclusive a lo mejor no de videovigilancia, que sean dispositivos que vayan a colocar o conectar a largas distancias. Y pues es importante saber un poquito lo que es la base de a qué nos referimos con la caída, que también pues juega un papel muy importante con nosotros, ¿vale? Y pues teniendo esto en cuenta, esto ya lo habíamos dado, les mencionaba, inclusive que hay un compañero que lo tiene muy marcado y tiene mucho conocimiento en lo que es la caída. Pues básicamente van a influir o vamos a estar familiarizándonos con tres factores en lo que es la parte de instalaciones eléctricas, que viene siendo el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje es a cuánto vamos a alimentar nuestros dispositivos, la corriente, cuánto es el consumo que tiene ese dispositivo, y la resistencia pues viene siendo 100% el medio de transmisión por el cual vamos a estar mandando en este caso la corriente, ¿vale? Y según lo que es la Real Academia Española, el voltaje se define como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. Digamos que el voltaje viene siendo la presión que va a estar moviendo lo que es la corriente eléctrica dentro de lo que es el sistema eléctrico, valga la redundancia. Sin lo que es el voltaje, las cargas no estarían en movimiento, estarían totalmente inmóviles. Entonces es necesario lo que es el voltaje para nosotros poder estar movilizando lo que son las cargas eléctricas en lo que es el circuito. Si lo vemos con una analogía de lo que es una llave de agua, una toma de agua, con lo que es una manguera, por ejemplo, el voltaje viene siendo la presión que va a hacer mover al agua. ¿Okay? La manguera vendría siendo la resistencia y el agua misma vendría siendo la corriente eléctrica. ¿Vale? Es una analogía, digamos, algo burda, pero para que tengan una idea. La ley de Ohm, digo la ley de Ohm, la corriente, perdón, la corriente es una magnitud física, lo que va a hacer es medir la cantidad de electricidad que hay en un conductor, pero influida por una unidad de tiempo. Normalmente lo que es la corriente la vamos a encontrar como amperes. Sin embargo, si nosotros también revisamos lo que son las fichas técnicas, podemos encontrarlo en la forma de watts. Si nosotros necesitamos hacer cálculos y necesitamos forzosamente que se realice en amperes, podemos estar ingresando a lo que es el Internet. Yo creo que no hay problema de estar buscando una calculadora o un conversor de watts amperes para poder estar obteniendo ese dato. Es algo bastante sencillo y rápido. ¿Sale? Buscan en Google y automáticamente les van a salir muchas calculadoras. Y la resistencia, pues su mismo nombre lo indica. Lo que va a hacer es resistir a lo que es el paso de la corriente eléctrica en lo que es el conductor. En este caso, nuestro cable. ¿Qué cable vamos a estar utilizando? Dependiendo del cable, del calibre y del material, pues es la resistencia, ya sea más o menos resistencia a lo que es el flujo de la electricidad. ¿Vale? Y aquí es donde entra lo que es la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos indica que la intensidad de corriente eléctrica, es decir, la I, que circula en un conductor eléctrico es directamente proporcional al diferencial de potencia, que ahí se me pasó a decirles que el voltaje lo vamos a poder estar también viendo en algunos sitios como intensidad o como potencial diferencia de potencial, puede ser también nombrado lo que es el voltaje, y básicamente esta primera parte nos indica que tanto el voltaje como la corriente van en el mismo sentido. Como les mencionaba, el voltaje viene siendo la presión que va a hacer que las cargas eléctricas se muevan.
y es inversamente proporcional a la resistencia del mismo. El único que va a estar resistiendo el movimiento hacia la derecha, por ejemplo, en este caso, va a ser la resistencia que va a estar moviéndose hacia la izquierda, por así decirlo. Se van a estar contraponiendo esas fuerzas. Una imagen más demostrativa es algo que ya lo he mostrado anteriormente, que la corriente y lo que es el voltaje podríamos llamarlos que son constantes y van en el mismo sentido, solo que ambos son severamente afectados por lo que es la resistencia. Como les decía, aquí depende de la calidad de nuestro cable, del material de nuestro cable y del calibre de nuestro cable. Entonces, si es un cable muy bueno, que es muy conductor, esta resistencia va a ser menor y la que son las cargas eléctricas va a poder fluir de mejor manera. Si es un cable que a lo mejor no es muy conductivo, pues la resistencia va a impedir que esté pasando eso y obviamente va a generar o va a significar a una mayor caída de voltaje al final de cuentas. Y esto pues obviamente nos va a afectar a nosotros o a nuestros clientes para estar mandando a largas distancias esa corriente o esa energía. Y pues nuestras cámaras, todas obviamente sabemos que necesitan alimentarse. El mundo ideal o el mundo, digamos, de color de rosa, se recomienda que estén conectadas todas nuestras cámaras a fuentes a corta distancia. Pero sabemos, digo, ustedes como soporte y obviamente los clientes lo saben de mejor manera, que este mundo ideal no existe. Entonces, muchas de las veces los requerimientos que tienen los clientes finales, tanto por estética o porque ya está definido un cierto ducto, una cierta rejilla, o se está, digamos, no se había pensado en la videovigilancia y se tiene que pasar por un ducto que ya está ocupado por electricidad, y que son muy largas distancias, entonces digamos que se tienen que estar adecuando y son una serie de retos que tienen que enfrentar los clientes y obviamente nosotros como TBC tenemos que apoyarlos y darles una solución, una idea, cómo pueden estar solventando esta parte. Por eso es bien importante que se le mencione a los clientes, cuando tienen que conectar a largas distancias, siempre se le considere un margen de funcionamiento en lo que es en la fuente de voltaje. Es decir, si quiero mandar a 100 metros, perdón, una fuente de 12 volts, calcular un 20% extra de lo que son esos 12 volts, si tuviéramos una fuente, digamos, que se pudiera estar ajustando, regulable, ajustar esa fuente un 20% extra para estar mitigando un poquito lo que es la caída de voltaje, ¿vale? Digo, eso debe ser posible, pero aún así sí tiene que tener en consideración el cliente ese pequeño margen que puede existir de caída en lo que es la distancia. Hay dos maneras básicamente, bueno, tres. Las primeras dos, digamos que son algo un poquito más manual o más laborioso. La última es algo que ya los clientes están muy acostumbrados a estar utilizando, lo que es un multímetro. Y pues la primera parte, el primer método, digamos, es el más tedioso o el más cansado. ¿Por qué? Porque va a ser totalmente manual. Vamos a manejar como ejemplo un cable categoría 6, 100% cobre. El calibre es 23 AWG. Aquí es bien importante que estemos revisando el calibre que tenga nuestro cable. Por estándar normalmente están en 23 AWG, pero no, no, no perdemos nada con estar revisando, no vaya a ser que cambie lo que es el calibre dependiendo de la marca del cable UTP, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esta información del calibre 23 AWG y con el material cobre? Bueno, en internet hay muchísimas tablas. Esta es una de las tablas que pueden estar encontrando en calculator.net. En la parte de abajo están estas tablas, por ejemplo, donde nos van a indicar todos los valores importantes sobre ese cable, lo que es en pulgadas, lo que es el diámetro en pulgadas, en lo que es milímetros, lo que es la distancia, lo que es, por ejemplo, la resistencia a 1 kilómetro o a un pie. Entonces, vamos a poder estar revisando todos esos datos. Aquí nosotros tenemos que este viene siendo el que nos importa, 23 AWG, ¿sale?
Yo aquí ya lo tengo en la presentación, déjenme, se las pongo de nuevo. Este vienen siendo las tablas y la que nos importaba era la 23AWG, ¿ok? 66.79 es el dato importante que nosotros vamos a tomar en cuenta, que viene siendo el ohm kilómetro, es decir, la resistencia que nos da en 1000 metros ese cable, ¿sale? Y lo que vamos a hacer como primer paso, primero es calcular qué resistencia me brinda el cable a cierta distancia que yo quiero, perdón. En este ejemplo, vamos a hacer a 100 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la resistencia a esos 100 metros y teniendo en cuenta que la cámara se alimenta de 12 volts y que el consumo es de 0.33 amperes. Entonces, vamos a tener que calcular y ver si la fuente es suficiente para lo que es nuestra cámara a esa distancia. ¿Cómo vamos a calcular esto? Primero tenemos que hacer una función o una operación matemática bastante simple, que es una regla de 3 simple. Vamos a utilizar el 66.79 a un kilómetro sobre 1000 metros. Es igual al valor que queremos sacar sobre 100. Ok, pero aquí ojo, un comentario que aquí un compañero me asesoró un poquito. Este cálculo es cuando lo estamos utilizando para un par de hilos por fase, es decir, un par para positivo, un par para negativo. Si nosotros utilizamos solamente un hilo, uno para positivo y uno para negativo, en vez de ponerle 100, se tendría que ser 100 por 2, ¿vale? Se duplicaría esta distancia y nos daría más caída. De hecho, ahorita que vayamos a utilizar lo que es la calculadora, se los muestro para que lo vean un poquito más gráfico, ¿vale? Entonces, como comentario, este cálculo es de 2 pares por fase. Entonces, ya si despejamos lo que es la operación, vamos a hacer lo que es la división, lo que es la multiplicación, y nos va a salir 6.68 ohms en lo que es la resistencia en 100 metros, ¿vale? Una vez tenemos esa resistencia, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a lo que es la función de la caída de voltaje o lo que es la función de la ley de Ohm, que nos indica que el voltaje va a ser igual a lo que es la resistencia por lo que es la corriente. Nosotros ya tenemos la resistencia que la acabamos de calcular y desde el principio ya nos habían dado lo que es la corriente. ¿Cuál viene siendo la corriente? Pues el 0.33 miliamperes. Entonces tenemos el 6.68 ohms por 0.33, nos da como resultado 2.20 volts de caída. Este ya viene siendo la caída, digamos, total, del consumo total de nuestra cámara. Quiere decir que al final de la línea, cuando estemos conectando la cámara, vamos a obtener una caída de 9.8 volts. Un voltaje final de 9.8 volts, la caída es de 2.20. ¿Cómo vamos a saber si ese voltaje es suficiente para nuestra cámara? Bueno, es bien fácil. Sabemos que tenemos lo que son nuestras fichas, que ya nos manejan para facilidad de nosotros lo que son ciertos rangos de funcionamiento. Ahí solamente tendríamos nosotros que tomar lo que es la ficha técnica de la cámara, ver cuál es el porcentaje de rango y así sabríamos si funcionaría o no funcionaría, si es suficiente o no es suficiente. Esta es de forma, digamos, manual, estar haciéndolo manual, todo haciendo los cálculos de manera manual. ¿Cómo lo vamos a poder hacer, digamos, un poquito más fácil? Con la calculadora que les mencioné, que viene siendo esta página. Si nosotros colocamos, aquí también, de hecho se me pasaba, esto es un punto importante que les decía, aunque tengamos un 23AWG, si el cable no es 100% cobre, obviamente no vamos a tener los mismos valores. Es un aluminio bañado en cobre, puede estar variando en lo que son los datos, entonces para que también lo tomen en cuenta y que se le recomienda a los clientes que de ser necesario o de preferencia, perdón, utilicen 100% cobre para todas sus instalaciones. Esto les va a evitar a ellos, obviamente, retrabajo de estar yendo con sus clientes. Oye, ¿sabes qué? Se me cayó, se me ve en línea, se ve mal la imagen, se cae la imagen en la noche, qué sé yo.
Es menos trabajo para los clientes, obviamente van a ser menos soportes para ustedes, que muchas de las veces son soportes muy sencillos como eso, que en el día sí me funciona y en la noche ya no veo, pues obviamente es caída de voltaje. Entonces, para tener una imagen limpia y todo, siempre recomendar el 100% cobre, dentro de lo que es posible. Ya si de plano el cliente no quiere, pues digo, también mencionarle lo que puede estar pasando, eh, que son tipos ruidos de ruido eléctrico, por ejemplo. Entonces, sí que lo tengan bien presente ese punto. Entonces, dijimos que era un cable categoría 6, 100% cobre. Aquí le colocamos el material cobre. Tenemos aluminio, tenemos plata y tenemos oro. ¿Vale? Calibre 23 AWG. ¿Listo? ¿Cuál es la corriente que vamos a estar utilizando? 12 volts de corriente directa, es la fuente de alimentación de nuestra cámara. ¿Vale? Y les decía que aquí es donde nos da a escoger qué tantas fases o qué tantos hilos vamos a utilizar para lo que es cada polo. En este caso les mencionaba que estamos calculando para un par para cada polo de la corriente de la fuente, ¿vale? 100 metros de distancia y 0.33 amperes, ¿vale? Le damos en calcular y tenemos como resultado 2.20 volts, que es exactamente lo que calculamos nosotros, y el voltaje al final 9.8, ¿vale? Es exactamente el mismo valor que nosotros obtuvimos hace un momento. Les decía, si yo utilizaba solamente un hilo por lo que es el polo, digamos que la distancia en vez de 100 metros es como si se duplicara. Aunque yo no le mueva aquí, vamos a ver cuánto nos va a estar arrojando. Una caída de 4.41 nos va a llegar 7.59 volts al final de la línea. ¿Sale? Y a 100 metros es la misma distancia, pero solamente estamos utilizando un hilo. ¿Ok? Entonces sí es bien importante que a los clientes se les mencione esto, que muchas de las veces dicen, es que estoy mandando a 100 metros, se supone que me debe de llegar, pero pues nada más está utilizando un hilo. Si le agrego un segundo hilo, se va a ver la que es la cámara. Incluso me tocó escuchar un caso de un cliente que mandó una cámara que consumía pues estaba algo retirado y consumía bastantito la cámara. Colocó un hilo, obviamente no se veía nada, dos hilos, no se veía nada, hasta el tercer hilo, ya cuando le colocó 3 hilos por polo, es cuando se empezó a ver lo que es la cámara. ¿Vale? Entonces sí es bien importante tomar en cuenta esta información. Y básicamente ya les mostré lo que se hace con la calculadora, esto ya nos podemos saltar esta parte de la presentación. Aquí les decía que van a ser de caída 2.20, ya está comprobado de manera manual, comprobado de manera digital en la calculadora en línea, que es 9.8 lo que vamos a tener, y tenemos que estar revisando nosotros, ya sea con lo que es la ficha técnica o al mismo momento de que nosotros conectemos nos damos cuenta si se ve o no se ve la cámara, ¿sale? Pero eso de conectarlo y que se vea no nos dice que va a funcionar de noche, entonces por eso es importante estar viendo esta parte de la ficha técnica, lo que es el margen de funcionamiento. Ya vienen más menos 15, más menos 25, más menos 30, dependiendo del modelo de nuestra cámara. Y en este caso específico, que es de 12 volts, va a decir que más o menos un aproximado de 9 volts a 15 volts es el rango de funcionamiento de la cámara. Quiere decir que si tenemos 9.8, la cámara va a funcionar perfectamente bien, se va a ver la imagen, aunque está en el rango, digamos, muy cercano a lo mínimo, va a funcionar sin problema alguno. Aquí les decía, el consumo viene como 4 amperes, es solamente tomar el dato de 4 watts, perdón, y llevarlo con una calculadora de conversión de watts a ampere. Ya obtendríamos nosotros cuántos miliamperes o cuántos amperes de los dispositivos. Y este es el dato del power supply, 12 volts más o menos 25%. Ese es el rango o el margen de funcionamiento de nuestra cámara. ¿Sale? Esos son los datos importantes en esta parte de la caída. Y el tercer método, que digamos que es a lo mejor el más sencillo para los clientes, porque muchas de las veces los clientes no cuentan con una computadora o no van a tener lo que son las tablas para estar calculando la caída de voltaje.
o a lo mejor se le complica desde el celular, pues pueden estar verificando desde lo que es el multímetro, ¿vale? A ver. Si es recomendable hacer los cálculos considerando tolerancia de 15%. Es correcto. De un 15 a un 20% se puede estar haciendo lo que son los cálculos. Es lo que normalmente se recomienda que se tenga en cuenta, perdón. Pero pues, como dije al principio, ese es el mundo ideal, de estar tomando en cuenta un margen. Pero sabemos que muchos de los clientes no lo hacen así, o nosotros mismos no lo hacemos así. Entonces, digo, para que tengan el conocimiento la gente. ¿Vale? Y les decía, este es el método que los clientes a lo mejor más fácilmente van a poder estar utilizando, que es el multímetro. Y pues con esto van a poder estar midiendo lo que es la fuente y cuál es la caída hacia el otro punto. A lo mejor ya conectaron todo, no les llega la imagen de la cámara, y lo primero que hacen pues obviamente es medir cuánto le está llegando de voltaje. Si ustedes miden hasta el otro extremo lo que es con el multímetro el voltaje, va a llegar intacto, va a ser 12 volts, bueno, en este caso 12.47 volts. Sin embargo, aquí no hay nada conectado, solamente está la fuente y del otro lado está el multímetro, ¿sale? Digamos que llega intacto, por así decirlo, de forma íntegra. ¿Qué pasa cuando nosotros conectamos la cámara y medimos lo que es el voltaje? Ahí es cuando se genera una pequeña caída y una disminución del voltaje. Es porque ya hay un consumo de corriente que está provocado por la cámara, ¿vale? Pero, si ustedes notan, el 11.65 volts no es lo que nosotros calculamos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa diferencia? Les mencionaba, las cámaras, por lo general, tienen dos fases de funcionamiento, el funcionamiento diurno y el funcionamiento nocturno, que el nocturno es cuando encienden todos los IRs y digamos que es el consumo total de nuestro dispositivo. Ya cuando los IRs encienden para estar en el funcionamiento monocromático, es cuando tenemos todo el consumo de la cámara totalmente, y es cuando nos va a arrojar de manera correcta el dato en el multímetro. En este caso se mostró 9.84, que es prácticamente lo mismo que nosotros calculamos. Y a ver, aquí otro comentario. Con IRs apagados consumen aproximadamente 80 miliamperes dependiendo de la cámara. Es correcto, puede variar dependiendo de la cámara, pero les menciono, sí es bien importante para los compañeros nuevos que están entrando aquí con nosotros a TBC, y para los clientes que obviamente son nuevos, que a lo mejor desconocen totalmente de esto, que siempre que vayan a hacer esto, traten de tapar el sensor para que hagan el consumo total, ¿vale? Digo, porque muchas de las veces es de que, no, sí la libró, hay una caída de 11.56, como mencionaba acá. Entonces, no hay problema, va a funcionar la cámara sin problema alguno. Llega la noche y pum, hay otro bajón y a lo mejor no es suficiente. En este caso, la cámara, como dijimos, que el rango de funcionamiento es de 9 volts a 15 volts, aunque está en el rango bajo o en el límite bajo del funcionamiento, la cámara va a funcionar sin problema. Es suficiente el voltaje, aún con el consumo total. Incluso si se mide lo que es el amperaje, van a darle aproximadamente la misma cantidad de lo que nosotros tenemos en la ficha técnica. Y como decía bien Carlos, se puede considerar desde un 10% hasta un 20% de margen extra para lo que es la fuente, para estar mitigando lo que es esta caída de voltaje, ¿vale? Esto es lo que les mencionaba, va a llegar sin problema alguno lo que es la señal de video, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos una buena alimentación, la cámara va a encender con todos sus IRs, pues con toda la circuitería interna, y no va a haber problema de tener fallas, no nos vamos a tener que preocupar porque pueda haber lluvia, porque pueda haber líneas, porque pueda haber interferencia, cualquier tipo de funcionamiento equívoco de nuestras cámaras. ¿Por qué? Porque tenemos una alimentación adecuada para nuestra cámara, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el cliente dice, ¿sabes qué? Mi cliente final me cambió la jugada,
la tirada no va a ser a 100 metros, va a ser a 225 metros. Y pues uno a lo mejor bien confiado, no, hombre, sí te da. Es cuando tenemos que volver a calcular 225. Ahí, perdón, dos conductores, aquí está. 225 metros con dos conductores. Si se acuerdan, con un conductor prácticamente nos da lo mismo que el mismo resultado con 100 metros con un solo par, o con un solo hilo, perdón, que 225 con dos pares. ¿Vale? Entonces vamos a tener una caída de 4.96 y nos va a llegar 7.4 volts. Nosotros ya sabemos, eso ya lo vimos hace un momento, cuál era el rango de funcionamiento de mi cámara. Era de 9 volts hasta 15 volts aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente mi cámara, por más que le haga, digamos que le rece a los dioses, etcétera, que el cliente a lo mejor repele o nosotros mismos digamos es que debe funcionar y que pues no va a ser suficiente. A lo mejor de día sí, pero ya cuando llegue la noche, eh, el consumo total de la cámara no va a ser suficiente para el funcionamiento adecuado. Mismo función, vamos a comprobar con lo que es el multímetro. En este caso el cliente puede estar checando con el multímetro. A 225 metros nos va a dar íntegro lo que es la alimentación de 12 volts. ¿Qué pasa cuando conecto la cámara? Hay una caída. Es una caída un poquito mayor que la que teníamos anteriormente, que era de 11.76, si mal no recuerdo, a 100 metros. Aquí en este caso, a 225 metros, la caída es a 10.23. La cámara es totalmente operable en este momento. 10.23 le funciona para estar operando la cámara. Vamos a estar viendo el video correctamente. Digamos que no está tan en el límite inferior. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega la noche, les menciono, y es cuando entran los cierres. Ahí es donde da el sopetón o un bajón de corriente, y es cuando el cliente nos llama, ¿sabes qué? La cámara no me funciona, la cámara está defectuosa, de día sí se me ve, pero de noche no, quiero hacer una devolución, qué sé yo, millar de excusas o millar de comentarios que nos van a dar nuestros clientes a nosotros. ¿Y a qué se debe? Algo tan simple como lo que es la caída. El voltaje no es suficiente para la cámara para que esté funcionando de noche. ¿Qué tipo de imagen nos van a mostrar? Puede mostrar algo similar a esto, que apenas se ve una pequeña línea, puede que se vean muchísimas líneas, puede que se vea en tonalidades extrañas, o inclusive que se vea totalmente negro el canal. Puede ser muchas, dependiendo de la cámara obviamente, que esté mal el funcionamiento cuando no es suficiente el voltaje. Ahora, hay ciertas recomendaciones que ustedes le pueden dar a los clientes, que por ejemplo se les puede mostrar imágenes similares a estas, con líneas. ¿Por qué ocurre esto? Normalmente puede ser por una mala instalación eléctrica que no esté bien aterrizada, o que utilizaron un cable que no es, digamos, de un buen nivel, que digamos que es un cable pues, cualquiera que podemos estar encontrando, que a lo mejor el cable tiene algunos desperfectos y pues nos puede estar presentando este tipo de situaciones. A lo mejor algún cliente les menciona, ¿sabes qué? De día no me presenta estas líneas, pero llega la noche y es cuando las veo. Este tipo de problemática siempre está presente, tanto de día como de noche. A lo mejor de día, dependiendo del monitor que tengan también ellos, estas pequeñas líneas blancas que a lo mejor son muy tenues, no las alcancen a ver. Sin embargo, siempre están presentes. Ya cuando llega la noche es cuando se acentúan un poquito más o son más notorias y es cuando viene la queja. ¿Sale? Entonces, sí es tener, aquí en este caso, tener cuidado del tipo de instalación que tengan, estar verificando constantemente el cableado, cuando están haciendo eh, la canalización del cable, ciertos estirones que son muy fuertes pueden fracturar la parte interna, lo que son los hilos, y a lo mejor ahí pueden estar haciendo falso contacto, qué sé yo, y que le pueda estar afectando y a fin de cuentas se genera como ruido eléctrico en nuestras cámaras, ¿vale? ¿Qué otra cosa? La parte de
estar utilizando o pasando cables cerca de lo que son balastras, motores eléctricos, digamos, equipos que puedan estar generando un campo magnético o electromagnético muy grande, se puede infiltrar ese ruido a lo que son nuestras cámaras y obviamente pueden afectar la visualización. Puede mostrarse algo similar así, puede mostrarse como la diapositiva pasada, como nada más líneas, tipo fantasmas. Digo, ya dependiendo qué tanto se le esté infiltrando al cable, pues nos va a estar afectando nuestra imagen. También, como les mencionaba, mundo ideal, que los cables de videovigilancia no viajen junto a lo que son equipos digo, cables de electricidad, de alimentación, que obviamente también la rejilla que la que esté no pase cerca de lo que es una balastra que sea muy grande, que sea un aparato eléctrico, un cable de alta tensión, por ejemplo. Me ha tocado casos de clientes que pasan cables cerca de cables de alta tensión y pues es un ruido abismal lo que tiene su imagen, ¿no? Inclusive puede tener peligro de que se pueda dañar uno de los dispositivos. Eh, ¿Qué recomendación se le hizo a ese cliente que estaba pasando cerca de alta tensión? Como ellos iban a colocar una rejilla, lo que decidieron hacer es, en vez de ponerla a 10 centímetros de distancia, bajaron un poquito más para evitar o mitigar un poco más lo que es el ruido electrostático, digo, electromagnético. Uh, o colocar cámaras en un poste de luz. Sí, de igual manera es algo similar. A fin de cuentas, ahí está pasando alta tensión en lo que es el poste de luz y como está el cable muy cercano, pues obviamente genera ruido. Ahí hay soluciones que han usado clientes. Yo la verdad es que no las he comprobado, pero sé que han aislado las cámaras con plástico y con unas tipo bases así como de silicón o algo por el estilo para aislarlas un poquito y mitigar ese ruido que tengan de electricidad. ¿Qué otra cosa vamos a poder estar utilizando? Les decía, el cable es un factor muy importante y juega un papel muy importante en lo que es la instalación, tanto de video como lo que es electricidad. Sabemos que muchos de nuestros clientes pues les gusta tener más utilidad para sus proyectos, ¿no? O sea, ellos cobran una cantidad, compran el equipo, pero pues quieren tener más ganancia. Es por ello que compran cables UTP la mayoría de las veces, no digo que siempre, para estar alimentando las cámaras y a estar mandando lo que es el video. Esa viene siendo, digamos, la facilidad que tiene el UTP por los 4 pares de hilos que podemos estar alimentando fácilmente 2 cámaras y estar mandando 2 videos, o ya los más arriesgados estar mandando, alimentando 4 cámaras y mandar prácticamente 4 videos. Entonces, ya es dependiendo de cada uno de los clientes. Pero a fin de cuentas todo se traduce en tratar de ahorrarse un poquito. Entonces, aquí la calidad del cable sí es bien importante. Les mencionaba, tratar de convencer al cliente que use 100% cobre dentro de lo que cabe. Ya si decide que no, pues sí mencionarle qué pudiera estar pasando con la imagen, que le pudiera a lo mejor durar bien 1 año, 2 años, un mes, una semana, dependiendo, digo, cada instalación es bien diferente, hay muchos factores que pueden estar afectando, pero en dado caso que no puedan y tengan que pasar cerca de alguna de estas opciones, hay un cable que pueden utilizar que les ayuda a mitigar en cierta medida lo que es el ruido eléctrico o el ruido externo, son los cables blindados. ¿Vale? El cable blindado nos va a ayudar a mitigar un poco esa electricidad externa que se vaya a infiltrar al cable, que le pueda estar generando ruido eléctrico a nuestra imagen. Ya si de plano es más necesario algo más robusto que este cable que viene siendo el FTP, pues podemos utilizar un STP o ya un SFTP, que es una combinación del foil con el shield. Entonces, digamos que viene el foil, cada par, aparte está cubierto también. Entonces, son cables cada vez más robustos, pero obviamente, ¿qué significa? Que el precio se le va a elevar. Un cable UTP no cuesta lo mismo que un FTP y mucho menos que un FSTP. Entonces,
entre más robusto, más requerimientos tengamos del cable, pues obviamente más caro se va a hacer lo que es la solución. ¿Sale? Entonces sí es también bien importante que se tome en cuenta esta parte. Y lo que les mencionaba, la cámara de día se me ve perfectamente bien. El cliente les menciona, ¿sabes qué? De noche se me va totalmente la imagen. ¿Qué puede pasar? ¿Esto qué puede ser? Yo veo que la cámara a lo mejor enciende los cierres, pero no me manda el video, o ni siquiera veo los cierres encendidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sale? Obviamente esto es caída de voltaje, el 100%, si está funcionando de día y de noche no, es caída de voltaje, no le llega el voltaje suficiente a lo que es la cámara. Y una de las soluciones, que ya la han mencionado también en ejercicios prácticos, es estar alimentando las cámaras con mayor voltaje y utilizar lo que es un convertidor. En este caso, podemos utilizar una fuente de 24 volts alterna y regular la corriente con este convertidor. Este convertidor lo que va a hacer es tomar la corriente alterna, convertirla a 12 volts directa con 2 amperes y vamos a poder alimentar nuestras cámaras, no importando qué tanta distancia tenga, a lo mejor está a 225 metros y podemos convertirle la señal, lo que es la electricidad, para alimentar nuestra cámara sin problema alguno. Y ojo, nada más esto es solamente para la alimentación, no es para lo que es el video. ¿Vale? También tenemos que tomar en cuenta para lo que es el video, obviamente los transceptores, que me den las distancias, etcétera. ¿Vale? Pero esto es punto y aparte. Esto es solamente para la alimentación. Entonces, les digo, esto es bien importante que lo tomen en cuenta todos nuestros compañeros y que lo conozcan nuestros clientes. Es algo, digamos, básico. Nos fuimos algo rápido. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que les haya quedado o que quieran que les comente un poquito más. O si Carlos quiere hacer algún comentario también que tiene un poquito más de conocimiento en esa parte. Esa última solución, ¿qué distancia más? En esta. ¿Qué distancia nos da? Pues al ser 24 volts alterna nos va a brindar obviamente más distancia. ¿Cuál es el máximo? No tengo el dato a la mano, te soy sincero. No te quiero echar mentiras, pero al igual y déjame checar y se los paso. Y exactamente, obviamente, si tomamos en cuenta lo que es la cámara, si estás comparando una cámara Cooper con una cámara, no sé, Ultra, pues obviamente el consumo es diferente y puede variar mucho lo que es la distancia. Por eso cuando sus clientes, y de hecho es un buen punto que menciona por ahí Carlos, cuando sus clientes les pregunta, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánta distancia me va a dar esta fuente? Pues ustedes no le pueden responder 100 metros, 200 metros. ¿Por qué? Porque no saben. Eh, Falta ver cuál es la cámara, falta ver dónde se va a estar, cómo va a estar instalado el sistema. Entonces no pueden ustedes dar por sentado, no pueden ustedes confirmar una distancia, ¿sale? Hay muchísimas variantes que pueden estar afectando la distancia en lo que es la alimentación. Entonces no se pueden comprometer ustedes, porque acuérdense que lo que ustedes digan, digamos que es ley. Si al cliente ustedes les dicen, les va a dar 100 metros, el cliente al final de cuentas, si no le da los 100 metros, va a reclamarles y pues van a hacer que les dé 100 metros. O sea, tienen que buscar la manera de que les dé 100 metros. Entonces, les digo, nunca se comprometan a dar un dato así. Ustedes siempre coméntenle, aproximadamente le puede dar esta distancia, pero tomando en cuenta todo lo que ellos tienen, lo que es el consumo, lo que es el tipo de cable, lo que es el material del mismo cable, el calibre de su cable. Entonces, todo eso puede afectarnos, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Luis, muy Sí, buenas tardes. buenas tardes. De acuerdo con la calculadora que estabas mostrando, la que está basado por la web,
¿existe alguna manera de probarla? ¿Cómo se puede probar? Por ejemplo, cada marca de cable, pues recordemos, cada marca pues tiene una calidad buena, una calidad mala. ¿Qué porcentaje podríamos tomar, por ejemplo, un cable Saxon de aluminio? ¿Cómo la calculamos de acuerdo con la marca? ¿O cómo nos basamos? A fin de cuentas, como les mencioné al principio, vamos a ver lo que es el material y lo que es el calibre del cable. Ahí en la ficha técnica te va a decir si es SA, pues obviamente es alma de aluminio. Ya lo que es el aluminio, pues te va a estar variando un poquito. Aun cuando sea de calibre 23, te puede estar variando el dato. También checar si realmente es de calibre 23 o es calibre 24. Ya tendríamos que ver nosotros las especificaciones del propio cable. Ok. Básicamente son estos dos. Más o menos, ¿qué porcentaje de pérdida podemos tomar? ¿Entre 10, 15? O sea, me imagino que el resultado lo que nos da no es exacto, así como tal, ¿verdad? Más o menos, Sí, ¿tiene algún...? es un aproximado. Como les Ajá, mencioné, todo esto que estamos diciendo es un aproximado. Este, es digamos, en ambientes controlados. Y déjame ver, por aquí tengo una calculadora que pasó Carlos. Aguántame. Este, claro. digo, todo es un ambiente controlado, puede haber muchísimas variantes, por eso siempre se le dice al cliente, aproximadamente te puede dar esta distancia, pero no, tú no te puedes comprometer a que realmente vaya a dar eso. Por aquí tengo guardada esa calculadora. Déjame la busco. Ahí nuestro compañero Carlos hizo el favor de hacer una calculadora. Más déjenme la encuentro. Porque ya tengo tantos archivos que ya ni sé qué tengo. Lo que pasa esto, pregunto porque, mira, ya he tenido varios casos que no sé cómo calcularla con exactitud. Mira, tuve un caso de la semana pasada Ujú. que según un cliente que tenía problema con bastante voltaje y no le llegaba. Primero le recomendamos la que convertía de 24 alterna y le convierte a directa. Ajá, Realmente la distancia no estaba muy lejos, son como de entre 80 a 120 metros máximo. ajá. Y, y, y no llegaron, o sea, no se veía nada, literal. Y según para ellos el cable, según eran cables buenos, que era cable de Condomex, que era 100% cobre, que era categoría 6 me están diciendo. Pero y después de eso, pues no funcionó y lo regresaron. Ujú. Y, y después le recomendamos los transceptores, las que llevan de 54 volts, Sí, las que vienen de par, y de sí, sí. igual, o sea, solamente una cámara llegó a funcionar, la que son de 70 metros, y las de 120 metros no se ve absolutamente nada. Y ahora ya no sé cómo calcularla, o qué porcentaje de fallo debo tomar en cuenta cuando calculamos con esa pequeña calculadora. Um, es que aquí con la calculadora, digo, un porcentaje exacto no te lo puedo dar tampoco, porque como te menciono, yo no sé cómo está la situación de la instalación del cliente. A lo mejor el cable pasa por un tubo donde hay mucha corriente estática, a lo mejor pasa por algo de corriente de alta tensión, qué sé yo, o sea, hay muchos factores que pueden estar interviniendo ahí. Eres Juan, ¿verdad? Sí. Pueden estar interviniendo muchos factores, Juan. Entonces, sí es difícil decirte, ¿sabes qué? Tómale un 20% de consideración, ¿vale? Mira, por aquí, al igual y si quieres te paso la pantalla, Carlos, por si tú quieres explicarla de mejor manera. Digo, a fin de cuentas tú la armaste, ¿vale? Déjame te paso para que la puedas mostrar. Convertir en presentador. Vale, Carlos, cuando quieras la puedes explicar.
¿Cómo la pongo, Osornio? Ahí ya estás mostrando la pantalla. No. Ah, esa es la mía. Sí, ahí estás mostrando la tuya. No, ok. Ahí está. Ah, ok. Es que aquí lo que preguntaba Juan, que, que sí, cómo saber bueno, qué cable, ¿no? ¿Qué cable sería y así? Pues aquí hicimos una medición de diferentes cables de los de aquí de TBC. Igual pueden ser otros, ¿no? Cualquiera. Aquí me dan más o menos las mismas cantidades de resistencia eléctrica de 1 por metro. Por ejemplo, si vemos un cable, a ver, de los más nuevos. Creo que todavía está en el sistema. Este es categoría 5E, 100% cobre. Nos da más o menos 0.93 ohm por metro, ¿sí? Por ejemplo, comparado con categoría 6, que ya es calibre 23, donde tenemos uno. Bueno, este es un 6A. Este nos da 0.069 ohm por metro. O sea, disminuye la resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar hasta más distancia para que pueda funcionar la cámara. Y aquí, por ejemplo, dice esta calculadora que ya esta nos puede decir hasta cuántos metros máximos nos puede funcionar una cámara con cierto cable. Por ejemplo, que es 100% cobre, dijimos, categoría 5, es calibre 24. Si le metemos una fuente de 12 volts DC y la potencia, digamos que es de 2.8 watts, que son las camaritas balas chiquitas 720p, eso lo vemos en la ficha técnica, ¿no? Yo nada más le pongo la potencia y ya me sale la corriente que va a consumir, que es ahí. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Acá a la izquierda yo le puse que me calcule la corriente aproximada mínima que voy a necesitar que sea capaz de darme la fuente. Entonces ahí mínimo le pondría una fuente de 500 miliamperes. ¿Sí? En este caso, la alimentación necesaria para la cámara son 12 volts. Sí, con un rango de voltaje de 25%. Pero ese 25% es decir que de 9 a 15 volts, que es lo mínimo y lo máximo. Entonces yo le pondría un 15% para no irme a los límites. Al hacer ese cambio ya me da los voltajes de 10.2 hasta 13.8, ¿sí? Automáticamente. Y ya con eso ya me dice que con un par de hilos de ese cable que estoy utilizando, puedo tener una distancia máxima de 41 metros para que funcione la cámara, ¿sí? Ahora, si le meto 2 pares de hilos de ese cable, puedo tener aproximadamente 82 metros. Si le meto 3 pares, aquí estamos en 3 pares, aquí lo vemos, 3 pares, puedo tener aproximadamente, ya me perdí aquí, a ver, vamos a regresarnos. Era 121 metros. 123 metros aproximadamente. Y si utilizamos los 4 pares, o sea, no video, con ese cable, 165 metros aproximadamente. Entonces, esta es una manera fácil de obtener la distancia máxima aproximada que nos puede dar ese cable. Ahora también, yo muchas veces le recomiendo a los clientes, ¿sabes qué? Utiliza la fuente, lo voy a poner aquí. TBN 083024. Yo les recomiendo mucho esta fuente. ¿Por qué? Porque sí es de 12 volts DC, pero resulta que esta fuente la puedes regular, bueno, le puedes variar el voltaje y lo puedes subir hasta 13.8 volts aproximadamente. ¿Qué pasa si haces eso? Aquí lo que va a pasar, ¿dónde estamos? Aquí. Si elevas el voltaje a 13.8 volts, vas a tener una distancia máxima con los 4 pares de 330 metros, cuando ahorita nos da como 160 y tantos, creo. ¿Se recuerdan? Entonces, y aquí nos dice también que sí va a funcionar la cámara. ¿Por qué? Porque está dentro del voltaje permitido. Aquí nos dice que aproximadamente va a llegar la cámara, bueno, por ejemplo, si le metemos 330, con un par cuánto máximo, 82. Si le metemos 80 metros de cable, le va a llegar a la cámara aproximadamente 10.3 volts, lo que va a ser suficiente para que funcione correctamente según los datos que nos da DAWA, en este caso. La corriente que va a circular por la cámara va a ser aproximadamente 271 mil amperes, que lo máximo sería, bueno, no lo máximo,
sino que ahí les va otra. Entre más baje el voltaje en la cámara, más se va a elevar la corriente también. Y eso ya lo he hecho también en mediciones prácticas. Entonces, es muy peligroso también si, por ejemplo, la cámara está funcionando con 9 volts, pero está en lo mínimo. Si está funcionando bien, digamos, pero la corriente es demasiada y se te puede dañar la cámara, ¿sí? Tanto que se te puede dañar por voltaje mínimo, por voltaje bajo, como por voltaje alto. Entonces, pues no sé, yo creo que sí es un poquito útil esto, ¿no? No sé cómo la vean ahí. Ok, ¿en dónde sacaron los datos la que dice resistencia de cable? Eso yo lo saqué, yo medí los cables, las bobinas de cable. Ahí también, Ok, él lo sacó práctico con lo que es, me Son imagino, mediciones prácticas. multímetro, exactamente. Ujú, así es. Pero como te mencionaba por ahí, Juan, ya en lo que es, déjame, te voy a quitar otra vez la pantalla, viejo. Sí. Este, como te mencionaba, Juan, ya en lo que es, por ejemplo, esta calculadora, lo que es digital, eh, en la parte de aquí vienen lo que son las resistencias. En este caso, a Ujú. 1 kilómetro. Lo que tú vas a hacer es agarrar el valor de 1 kilómetro que viene siendo 66.79 y vas a hacer la regla de 3 simple. Eso para sacar la resistencia en el metro que tú quieres, ¿sale? Es básicamente lo que vas a hacer, una regla de 3 simple, que viene ok, siendo este campo. muy bien, ¿eh? Esto, haz de cuenta. Nosotros hicimos el cálculo de la resistencia para 100 metros, pero ya lo puedes hacer para la distancia que tú requieras. Bien, muchas gracias. ¿Sí de nada? Y por ahí están solicitando el archivo de Carlos. Ahí, pues si das luz verde, Carlos, pues lo compartimos con los compañeros para que también tengan una herramienta, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces, para hacerles llegar ahí el archivo. Al igual y lo adjunto en lo que es Chamilo, para que puedan tener acceso a esa información, ¿sale? Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ya casi son las 7. Este, bueno, si no hay dudas, comentarios, yo creo que mañana más tardar a mediodía voy a subir la información. Eh, en lo que es Chamilo, acuérdense que ahí siempre les pongo lo que es la presentación, lo que es el video de lo que es la sesión de ahorita. Y pues básicamente ya, y ahorita pues voy a agregar lo que es el archivo adicional que Carlos pues está proporcionando amablemente, para que se apoyen por ahí. ¿Sale? Acá casi lo son las 5. No, acá ya vamos a salir, Carlos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. También gracias ahí a Carlos por el apoyo de su experiencia que hizo de ejercicio. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, pueden contactarme sin problema alguno. Estamos al pendiente. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, compañeros. Saludos.